Saludos, bendiciones. Hoy en día quiero ofrecerle a ustedes un viaje por la historia acerca de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana y las divisiones a través de los años que han surgido con el protestantismo. ¿Cuáles fueron los inicios y sobre qué base ha permanecido una discusión, una apología tanto histórica como eterna? Porque en doctrinas básicas como la soteriología o doctrina de la salvación de Cristo hacia su pueblo, porque el protestantismo la ve diferente, porque un católico, apostólico y romano lo ve diferente, y sobre qué se dieron las bases de la reforma que encontró el protestantismo a través de la historia, que lo llevó a separarse contundentemente y eternamente de la Iglesia Católica. Y vamos a viajar un poco por la historia y dar algunas bases sobre la cual el catolicismo se ha mantenido y perdurado a través de los años. Y lo primero que quiero señalar es lo siguiente: hay una diferencia masiva, clara, de lo que es el catolicismo y el protestantismo. Número uno, protestantismo afirma y defiende la sola escritura. Todo lo que diverge, todo lo que se separa, todo lo que viene luego de las escrituras tiene que ser minuciosamente analizado, investigado, confirmado, para poder hacer entonces conjugación con las escrituras. El catolicismo sostiene otras cosas aparte de las escrituras, que eso es lo que lo lleva a ser catolicismo. Catolicismo obviamente dice que tiene escritura, dice que tiene tradición y dice que tiene magisterio. Es sobre la base sobre la cual el católico se basa en su fe. Por ejemplo, un protestante va a adherirse al consejo de lo que fielmente las escrituras enseñan. Y hay todo un trasfondo y un porqué para eso. Uno de los trasfondos que podemos dar el porqué es que el protestante solamente se adhiere a la escritura es por lo que el mismo Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, practicó. Jesucristo podemos encontrar en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los primeros 3 obviamente siendo los sinópticos y Juan siendo un evangelio un poco diferente cuando se viene a la interpretación del mismo. Pero vemos que Cristo solamente cita, busca, lee en texto que pertenecían al Antiguo Testamento, como lo fue Isaías, etc. Hay una razón por la cual nosotros como protestantes no aceptamos libros como Tobías, que lo podemos encontrar incluidos en la Biblia católica, lo cual no fueron introducidos ni siquiera en el canon de los judíos. Todo eso tiene un porqué. Pero en defensa de la fe protestante, una de las razones por las cuales nosotros no tenemos esos libros en nuestra escritura es porque Jesucristo, la cabeza, la roca fuerte, el baluarte de nuestra fe, nunca en su vida ni ministerio
hizo alusión a aquellos libros que la Biblia católica ha introducido en su canon. Podemos ver claramente cómo Jesús hizo referencia a la Torá y a los profetas, pero no podemos ver referencia de ninguna manera a ningún libro extra bíblico. Eso es la primera razón por la cual nosotros no aceptamos, o una de las primeras razones por la cual nosotros no aceptamos ese material en nuestras Biblias, lo cual también se corrobora con la Torá Tanaj del pueblo de Israel. Segundo punto por el cual nosotros tampoco aceptamos aquellos libros que la Iglesia Católica introduce en su canon es por la sencilla razón de que ninguno de los apóstoles hicieron alusión, referencia o otro tipo de articulación a esos libros. Todo lo que el apóstol Pablo cita, todo lo que el apóstol Pedro cita, es lo mismo que nuestro Señor Jesucristo cita. Hace referencia a la Torá y a los profetas. Nunca hicieron alusión, referencia, nunca citaron aquellos libros que la Iglesia Católica ha introducido en su canon. Y esto es muy importante entenderlo, porque de tiempo en tiempo se levantan movimientos, se levantan apologistas, se levantan personas muchas veces sin cierto conocimiento académico, sin cierto conocimiento riguroso en la materia, y pueden liderar, llevar a personas a otros sistemas sin tener el conocimiento. A otro punto que yo quiero hacer alusión, que quiero hacer referencia, es al punto de que los católicos no se someten a la sola escritura, sino que a ellos se les enseña la sumisión al magisterio. Y ese magisterio no se puede cuestionar, ese magisterio no se le puede nadie revelar de una forma u de otra. Ese magisterio, según la doctrina y la enseñanza católica, es infalible y es el único magisterio en el mundo, según la doctrina católica, que tiene la autoridad dada por parte de Cristo para interpretar las escrituras. Ellos se basan obviamente en Mateo 16. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ese es el cuadro católico. Ellos enseñan que Pedro fue el primer papa de la iglesia y que desde Pedro hay una sucesión apostólica hasta el día de hoy, exclusivamente desde Roma, lo cual no hay evidencia alguna bíblica e histórica que Pedro estuvo en Roma, pero de alguna manera la Iglesia Católica pudo salir con esto en sus escritos, en sus enseñanzas, llevar a muchos a su rebaño. Ahora bien, según los historiadores dicen que esta interpretación católica acerca del papado nace 2 siglos aproximadamente después de la muerte de Jesucristo. No hubo mención de tal cosa, no hubo mención de tal doctrina, ni en la vida de nuestro Jesucristo mismo, ni tampoco en la vida de los apóstoles.
Por ende, si nos vamos más a la historia y al background de cada uno, obviamente sabemos que la fe nace en Israel y todo es un contexto totalmente muy diferente al contexto el cual la Iglesia Apostólica Católica Romana trata de imponer a sus fieles. Y este es un punto muy importante porque aquí podemos ver que los católicos creen fielmente en ese magisterio, creen que el Papa es el vicario de Cristo, es decir, el representante de Cristo en la tierra por sucesión del apóstol Pedro. A esto es que el católico se somete. Están más sometidos a un magisterio, están más sometidos a un catecismo y están más sometidos a una interpretación supuestamente infalible de los padres de la iglesia, de las santas escrituras. Y esa información, esa interpretación, esa teología no se puede cuestionar ni nadie la puede cuestionar a través de los siglos. Esto ha dado al mundo protestante, al mundo católico, una pelea interminable, una apología interminable sobre las cuales han tratado de conciliar, pero no se ha podido a través de los años. Obviamente podemos encontrar casos como el de las indulgencias. Por ahí viene Martín Lutero, por ahí vienen los reformadores que pudieron darse cuenta que lo que la Iglesia Católica estaba practicando en aquel tiempo no era escritural, sino que era bajo una interpretación papal a través de los años, pero que no tenía congruencia con las escrituras. Esto le da la base a la reforma a nacer por los años 1500 en la puerta de Wittenberg, pero obviamente mucho antes de Martín Lutero, lo cual fue una persona que se hizo, vamos a decir, famosa por el acontecimiento que ocurrió y por la época que lo hizo, pero ya muchas personas habían sido excomulgados. Muchos pensadores se habían ido de la Iglesia Católica a través de la historia. Lo que pasa es que no son tan conocidos como Martín Lutero. Pero por lo menos lo quiero dejar con este entendimiento de que la Iglesia Católica, los laicos, los que se dedican a la interpretación de la Biblia, se les impone el magisterio como autoridad máxima, y en lo que ellos van a interpretar tiene que depender de la doctrina oficial de la Iglesia Católica, lo cual es muy diferente al mundo protestante, porque el mundo protestante entiende que Jesucristo dio su Espíritu Santo a sus creyentes y que el más humilde puede entender y escudriñar las escrituras. Con esto no estoy diciendo que no haya maestros que fueron puestos por Dios, que no hayan apóstoles, que no hayan pastores, que no hayan evangelistas, personas que sí son maestros, personas que sí tienen la capacidad de enseñar la palabra de Dios. Con esto no estoy diciendo eso, simplemente estoy diciendo que la intención de las escrituras no es de interpretación específica de una persona, sino
que la interpretación de las escrituras se encuentran en ellas mismas y que el más humilde tiene acceso a ellas a través del Espíritu Santo, siempre y cuando lo esté guiando. Eso es lo que quiero decir. En la iglesia protestante hay bastantes maestros excelentes, de lo cual aprendemos cada día y de cuales hemos sido edificados en nuestra fe. No quiero que se entienda algo de rebeldía, porque es lo que muchos católicos han entendido, como que el protestante es alguien rebelde, alguien que tiene su propio Dios, alguien que interpreta las escrituras a su manera. No es así y es todo lo contrario. Existen bastantes universidades protestantes, bastantes seminarios protestantes con un nivel muy alto y un nivel muy riguroso al poder interpretar las sagradas escrituras. Puedo citar muchos, pero ahora mismo no es el tema. Pero incluso los reformadores, hombres como Juan Calvino, tenían una capacidad increíble cuando se venía a la interpretación de la escritura. Quiero leer aquí lo que afirma el catecismo. El catecismo afirma lo siguiente: la autoridad para absolver pecados, para pronunciar juicios doctrinales y para tomar decisiones disciplinarias en la iglesia fue confiada por Cristo al Papa, el obispo de Roma y sucesor de Pedro, en virtud de su oficio. El Señor hizo a Simón el único fundamento, la roca de su iglesia, y le confió las llaves del reino. El Papa, como vicario de Cristo, tiene poder pleno, supremo y universal sobre toda la iglesia. Un poder que siempre puede ejercer sin impedimento, según el catecismo. Muy importante afirmar quién, de dónde, cuál es la fuente que está citando estas palabras. Jesús concedió esta autoridad solo a Pedro. Según el catecismo, Jesús solo concedió esta autoridad a Pedro. Y con este estudio, lo que vamos a tratar de hablar, de exponer ciertas cosas que la Iglesia Católica enseña, lo cual Jesucristo nunca, ni fue la intención, ni nunca le concedió estas cosas que la Iglesia Católica reclama poseer. Sin embargo, para que no se me olvide, esta escritura que tenemos hoy en el español, en el inglés, en latín, en francés, en tantos idiomas y dialectos, tenemos que entender que este documento no fue escrito en estos idiomas. Eso es muy importante, porque cuando hablaremos de la interpretación de Mateo 16, que más adelante en ciertos estudios la vamos a dar, lo cual es el esqueleto de la iglesia, es Mateo 16 y el papado, etc. Pero es muy importante para que estemos pendientes a la exégesis. Las exégesis tomaremos el hebreo, tomaremos el griego koiné o griego común, tomaremos el arameo, tomaremos latín y varias de las lenguas muertas que fueron utilizadas para escribir las escrituras. Uno de los errores de los católicos es que toman el verso en español y lo interpretan directamente
como si así se ha dado por sentado, lo cual no es una interpretación rigurosa ni correcta de las escrituras. Las escrituras tienen su propia interpretación, las escrituras tienen su propio idioma, las escrituras tienen su propia cultura y las escrituras tienen su propio contexto. Una de las cosas que estaremos sacando es todo lo que hablaremos de la defensa protestante va a ser de las escrituras. Y obviamente vamos a tocar parte de la historia para contrarrestar historias que la Iglesia Católica asume afirmar, lo cuales no han sido así correctas. Esto fue lo que le dio el boom, esto fue lo que le dio apertura cuando el movimiento protestante se da cuenta que lo que la Iglesia, historias, interpretaciones que la Iglesia Católica está afirmando no son correctas. Esto es lo que lleva a la división y lo que nos tiene hasta hoy en día divididos. Bien, vamos a decir ciertas confesiones que así lo tienen en las enseñanzas católicas de manera oficial. Es muy importante entender esto. La Iglesia Católica afirma esto. Cristo dio a Pedro la primacía de jurisdicción sobre la Iglesia Universal, así como sobre el mundo entero. Número 2. Este derecho de jurisdicción se transmite a los sucesores de Pedro, los obispos de Roma, para siempre. Estas son enseñanzas oficiales de la Iglesia Católica. El romano pontífice, número 3, tiene autoridad absoluta en sí mismo, posee autoridad sobre todos los concilios y su juicio no puede ser cuestionado. El mismo no puede ser juzgado por ningún tribunal humano. Número 4. Estas enseñanzas siempre se han sostenido en toda la Iglesia a través de todas las épocas y pueden validarse por las escrituras, los cánones de los concilios generales y el consentimiento unánime de los padres. Estas son cosas que vamos a rebatir, pero son, vuelvo y repito, declaraciones oficiales hasta el sol de hoy de la Iglesia Católica. Número 5. En todo momento de la historia de la Iglesia ha sido necesario que toda iglesia en el mundo esté de acuerdo con la Iglesia de Roma. Número 6. Cuando habla ex cathedra, el Papa está dotado del don de la infalibilidad. Es muy importante entender esto. Estas declaraciones son oficiales de la Iglesia Católica. Cuando se trata de concilios, cuando se trata de interpretación, cuando se trata de lo que la Iglesia debe de creer, al Papa hay que creerle, porque cuando esto ocurre, él es dotado de infalibilidad. Son doctrinas, son enseñanzas generales de la Iglesia Católica. Bien, la controversia de Mateo 16, y con esto vamos a ir terminando esta introducción. La controversia de Mateo 16, como base para estas afirmaciones, el Vaticano I, que fue un concilio, un consenso, hace referencia a dos grandes áreas fundamentales bíblicas. Las declaraciones se apoyan en Mateo 16, Lucas 22 y Juan 21. Este es el esqueleto de la doctrina de la Iglesia Católica. Este es el esqueleto. Aquí es que se basan las doctrinas de la Iglesia Católica. El católico entiende
que Pedro es el primer papa. El católico entiende que a Pedro se le entregaron las llaves del reino de los cielos, y el católico entiende que lo que sea que Pedro ate y desate como líder puesto por Cristo en la iglesia, es así que debe de suceder, y por ende también la misma autoridad se le es pasada al Papa. Aunque algunos de los padres interpretan la roca como la confesión de Pedro, no separan la confesión de Pedro de su persona. Aquí vamos a entrar a una de las más importantes, y es quiénes fueron los que empezaron a hablar de Mateo 16. ¿Quiénes fueron los que hablaron? ¿Quiénes fueron los que citaron a Pedro como la roca? ¿Quiénes fueron estas personas? ¿Quiénes le dieron este peso que hasta el sol de hoy estamos viendo lo palpable en esta iglesia? Históricamente, los apologistas romanos a menudo han recurrido al uso de declaraciones seleccionadas de importantes padres de la iglesia. Los apologistas católicos les gusta mencionar a padres de la iglesia porque ellos entienden que esos padres tenían infalibilidad, y de allí se apoyan y pasan sus doctrinas de generación en generación. Otra de las cosas que ellos claman y reclaman es que ellos han tenido una sola doctrina desde Pedro hasta hoy, lo cual vamos a ver por qué esto no es cierto. Interpretándolas como apoyo a la primacía papal, se cita, por ejemplo, un excelente profesor católico romano que se llama Robert Fassing, quien hace referencia a los escritos de Cipriano, Ambrosio y Agustín. Pero, ¿quién fue el primero? ¿Quién es el primero padre de la iglesia que habla de la roca? Como Pedro dice, hay que irse al primer padre. Y una de las cosas que los católicos han hecho es afirmar la repetición de los padres de la iglesia. Esto fue una de las cosas de las que encuentra Martín Lutero, y de las que encuentra Juan Calvino y otros más, y era que los padres se estaban contradiciendo con los padres anteriores de la iglesia. Estaban clamando, estaban diciendo que ellos han tenido una congruencia, que ellos han tenido una secuencia igual todo el tiempo, y que nadie esa secuencia ahora la puede cambiar. ¿Qué es lo que encuentra estudiantes como Juan Calvino? ¿Qué es lo que encuentran hombres como John Hus? ¿Qué es lo que encuentran hombres como Martín Lutero? ¿Qué es lo que encuentran hombres como Wycliffe? ¿Qué es lo que encuentran hombres como los reformadores? Se dan cuenta que los escritos patrísticos, Agustín, Tertuliano, Cipriano, Orígenes, pero los padres de la iglesia, que pueden encontrar que lo que los papas y lo que la iglesia católica está afirmando no va de acuerdo con los padres de la iglesia. El primer padre que hace referencia a Mateo 16 como Pedro, como la roca, es Tertuliano. Es muy importante que anotes ese nombre, Tertuliano, que lo investigues. Tertuliano afirmaba Pedro como la roca de la iglesia, pero no lo afirmaba como lo afirma la doctrina papal. Esto es muy importante. Esto fue una de las cosas que dio cabida a la reforma. Esto fue una de las cosas que los reformadores empezaron a investigar y empezaron a darse cuenta. Y se dieron cuenta que la teología reformada sí hacía congruencia
con la teología patrística y que los papas habían distorsionado la interpretación patrística. Hay libros que más adelante lo vamos a mencionar, libros como Catolicismo y Fundamentalismo de Karl Keating. Karl Keating o Karl Keating, Catolicismo y Fundamentalismo. Son unos de los libros que contienen las doctrinas católicas de las cuales estamos hablando y de los cuales los reformadores hicieron uso, lo investigaron y se dieron cuenta que cuando compararon los textos Catolicismo y Fundamentalismo con lo de Tertuliano, Orígenes, etcétera, los padres de la iglesia, no había balanza, habían sido hallados faltos. Citaban partes, no lo citaban todo, y eso daba a luz una mentira. Habían medias verdades que citaban, pero no citaban la verdad completa. En estos libros se citan que Tertuliano dijo que Pedro era la roca. Sí, Tertuliano dijo que Pedro era la roca, pero no como lo dice la interpretación papal. Tertuliano nació en Cartago, en el norte de África, y ejerció el derecho antes de su conversión al cristianismo en el año 193 después de Cristo. Como cristiano se convirtió en un escritor prolífico y ha sido llamado el padre del cristianismo latino. Lo más probable es que fuera laico y sus escritos fueron ampliamente leídos. Tuvo una gran influencia en los padres de la iglesia de generaciones posteriores, especialmente en Cipriano. Es el primero de los padres occidentales en comentar sobre Mateo 16. En uno de sus escritos, Tertuliano identifica la roca con la persona de Pedro, sobre la cual se edificaría la iglesia. Pregunta: ¿se ocultó algo al conocimiento de Pedro? ¿A quién se llama la roca sobre la cual debe edificarse la iglesia? ¿Quién también obtuvo las llaves del reino de los cielos, con el poder de desatar y atar en el cielo y en la tierra? Aunque Tertuliano afirma que Pedro es la roca, no lo entiende en un sentido propapal. Lo que sabemos por otros comentarios que ha hecho, pero si aislamos este pasaje, sería difícil leer en él una interpretación prorromana. Sin embargo, en otros comentarios sobre Mateo 16, Tertuliano explica lo que quiere decir cuando afirma que Pedro es la roca sobre la cual la iglesia sería edificada. Aquí podemos encontrar en los escritos de Tertuliano, cuando Tertuliano dice que Pedro sería la roca, la interpretación tertuliana dice que Pedro es la roca siempre y cuando Pedro predique el mensaje de Jesucristo. Más adelante, en enseñanzas posteriores, vamos a entrar en el contexto de la confesión de Pedro. Pero vamos a dar lo llano que Tertuliano enseña en sus escritos. Tertuliano enseñaba que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tertuliano se estaba refiriendo a la declaración de fe de Pedro. Al Pedro decirle a Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando Cristo le dice a Pedro, y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, Tertuliano empezó a interpretar la predicación. Él se basó en eso y en lo de las llaves de los cielos, por la simple razón de que Pedro fue el primero en Pentecostés en abrir el reino a los hombres para que las personas sean salvas. A eso era que Tertuliano se refería. No era que Pedro era el Papa y que sobre Pedro la iglesia sería edificada.
Tertuliano se estaba refiriendo a la comisión sobre la cual Jesucristo le había dado a Pedro. Y mientras Pedro, dice Tertuliano, se mantuviera en la comisión de la predicación del evangelio, entonces a través de él la iglesia iba a ser edificada. Cuando Jesús le habla de las llaves de los reinos de los cielos, está hablando de una puerta que sería abierta a quienes aceptaran al maestro. A eso está refiriendo a la llave. Fue el primero, el que abre la puerta en la predicación del evangelio, y otros entran. Obviamente podemos hacer discusiones teológicas acerca de eso, porque también podemos encontrar a Cristo dándole apertura a las personas, obviamente antes de ir a la cruz, perdonando pecados antes de ir a la cruz. O sea que puede haber discusiones teológicas, pero simplemente estamos hablando de lo que Tertuliano específicamente dijo. No le estamos haciendo una apología a Tertuliano, estamos hablando de lo que textualmente Tertuliano dice y lo que textualmente la Iglesia Católica dice. Esto es lo que los reformadores encuentran. Obviamente podemos hacerle apologías a Tertuliano y podemos discutir con ciertas cosas que Tertuliano dice, pero no es el propósito de esta introducción. El propósito es simplemente y llanamente encontrar lo que Tertuliano está diciendo. Tertuliano afirmaba que Pedro era la roca siempre y cuando él seguiría predicando el evangelio y llevando la comisión de Cristo, y que las llaves hace referencia a lo hecho en Hechos capítulo 2, donde Pedro es el primero que abre la puerta para que aceptaran la salvación. Tertuliano explícitamente en sus escritos niega explícitamente que esta promesa pueda aplicarse a alguien más que a Pedro. Esto era algo que Tertuliano aquí en sus escritos negaba rotundamente. Es decir, los papas, la Iglesia Católica se ha delegado una sucesión papal, la cual no la podemos encontrar en las Escrituras, la cual ellos se han atribuido a través de los años y sobre la cual Tertuliano no hace referencia. Por lo tanto, de ninguna manera ve una primacía petrina en este versículo con sucesores en los obispos de Roma. El erudito patrístico Carlfried Froelich afirma que, aunque Tertuliano enseña que Pedro es la roca, no quiere decir esto en el mismo sentido que la Iglesia Católica Romana lo ha enseñado. Con esto termino. Tertuliano termina yéndose de la Iglesia Católica y convirtiéndose en un montanista. Tertuliano abandona la Iglesia Católica. Los padres mencionan a Tertuliano, los padres, los papas, la Iglesia Católica mencionan a Tertuliano para afirmar su doctrina papal, pero hay cosas como estas que no la dicen, y es el abandono de Tertuliano de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana para irse y convertirse en un montanista, alguien que tenía que ver con cosas más del espíritu y no con lo que la Iglesia Católica quería imponerle al pueblo y a sus feligreses. Esta es simplemente una introducción. El material es bastante largo, pero es simplemente una introducción y hablando de lo que simplemente los padres han creído, lo que los primeros padres creyeron. Luego entraremos en interpretación de las Escrituras. Muchas gracias por escucharme. Bendiciones.